Revelado. 6 errores peligrosos sobre el ajo que transformarán tu salud a los 60 más. Don Ernesto, un chef retirado de 62 años, camina por la playa del encantador pueblo costero del Caribe mexicano con una nostalgia profunda que se mezcla con el aroma del mar. Desde la muerte de su esposa, su musa y crítica más fiel, la vida ha perdido su brillo. Las olas rompen con fuerza, recordándole el vaivén de una rutina desgastante y gris. En su mente, el eco de su risa y el sabor de su cocina son un canto a la memoria que, cada día, se siente más distante. Con su salud en declive, el colesterol y la presión arterial amenazan su vida. La preocupación en los ojos de sus hijos, quienes lo ven como un pilar en su vida, se ha convertido en un peso de asfixia. ¿Por qué no puedes ver que te necesitamos?, le dicen. Pero él, lleno de rabia y tristeza, responde en silencio, aferrándose a la idea de que la cocina siempre ha sido su refugio. No soy un viejo, soy un chef, grita hacia el vacío, deseando que sus hijos comprendan que la pasión no se apaga a la edad adulta. En una cálida tarde, mientras un rayo de sol juega en las olas, se encuentra con la abuela Soledad, su vecina sabia y alegre. Ella, siempre dispuesta a ofrecer un consejo, le habla sobre un antiguo secreto familiar, el ajo. Un ingrediente que, en su tiempo, había transformado platos y corazones, revelando propiedades curativas que don Ernesto había ignorado. Intrigado, empieza a investigar y descubre que ha cometido errores atroces que han perjudicado su salud y su esencia. Su mente acelera mientras repasa cada error, cada uno un recordatorio punzante de que ha vivido en la sombra de su propia cocina, incapaz de enfrentar su verdad. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Cada nuevo descubrimiento se entrelaza con recuerdos de su infancia, momentos en los que su madre le enseñaba que el sabor de la vida está en la salud. Pero, a medida que se adentra en la posibilidad de un nuevo comienzo, la angustia lo consume. ¿Qué pasará si sus hijos no comprenden su deseo de cambiar? La presión que siente es intensa, una mezcla de miedo y determinación que lo empuja hacia lo desconocido, levantando una muralla de emociones contradictorias. Su mente se desborda ante la idea de perder su independencia al aceptar ayuda, al saber que sus hijos creen que está frágil. Esa afirmación lo hiere, lo lanza a un torbellino de dudas. En una cena familiar, su corazón late desbocado al proponer una noche dedicada al ajo, deseando que esa cena sea el puente hacia la comprensión y el amor. Sin embargo, encuentra miradas desconfiadas, una respuesta aplastante. ¿No puedes aceptar que esto no es solo una fase, papá? Un silencio pesado se cierne sobre la mesa y su espíritu se quiebra. La noche avanza, cargada de tensión, y don Ernesto se ve atrapado entre las sombras de su propia mente y el deseo de ser escuchado. La pregunta permanece en el aire, inquietante. ¿Podrá reconciliar su amor por la cocina y su deseo de vivir plenamente con la preocupación de sus hijos? Mientras la tensión aumenta, un secreto sobre el ajo y su legado familiar parece al acecho, listo para estallar y llevar su vida al límite. El sol asoma dorado sobre la playa, una luz que refleja las nuevas resoluciones en el corazón de don Ernesto. La brisa marina acaricia su rostro, como si lo estuviese motivando a actuar. La noche de la cena familiar quedó atrapada en su mente, pero ya no se siente tan impotente. Ha decidido que el cambio es ineludible. Es hora de reescribir su historia, de sacar a relucir no solo la cocina, sino también los sabores de su vida, que han estado olvidados. Con un renovado propósito, comienza a revivir viejas recetas, cada una promesa a sí mismo acerca de disfrutar la vida. Busca en su despensa el ajo que la abuela Soledad le había recomendado, y con cada diente que pela, siente que está despojando las capas de sus inseguridades. Comienza a experimentar, fusionando ingredientes, conectando su pasado con un futuro más saludable. Sin embargo, en su mente resuena una pregunta: ¿será esto suficiente para recuperar la confianza de sus hijos? Pasa los días metido en su cocina, midiendo, probando, descubriendo cada tonalidad del ajo mientras también investiga sus propiedades curativas. Cierra los ojos y recuerda a su esposa, quien siempre lo abrazaba con dulzura después de cada éxito culinario.
El aroma que ahora inunda su hogar no solo evoca aquellos momentos, también despierta un sentido de propósito en él. Sabe que debe transformar su cocina en un espacio de sanación, un refugio donde el amor y la pasión se entrelacen. Al mismo tiempo, se enfrenta a la resistencia de sus hijos más que a la de sus ingredientes. Cada intento por compartir sus nuevas creaciones es recibido con escepticismo. Papá, esto es solo una fase, le repiten. Sin embargo, en cada rechazo siente cómo crece su determinación. A través de la cocina, busca encontrar un lenguaje que una sus corazones, un puente que conecte su deseo de transformación con sus temores. La angustia lo acompaña a lo largo de este proceso, una lucha interna entre lo que era y lo que desea ser. Un día, mientras prepara un plato especial para compartir con su familia, un destello de inspiración golpea su mente. Decide que no solo se tratará de un platillo, sino de una experiencia. Con sus nuevos conocimientos sobre el ajo, crea un menú completo que parte de lo más simple, contándoles la historia de cada ingrediente, cada paso, añadiendo anécdotas sobre su madre y sus vivencias. Invita a sus hijos a una cena el próximo sábado, asegurando que cada bocado contará una historia, un eco de su viaje hacia la salud y la reconciliación. Sin embargo, dentro de él se gestan temores sobre si logrará que sus hijos entiendan la profundidad de su esfuerzo, la pasión que brota de su cocina. El día de la cena se acerca, atrayendo consigo una mezcla abrumadora de emociones. La expectación y el temor alimentan su ansiedad, pero también su esperanza. ¿Serán capaces de ver más allá de sus dudas y reconocer el sacrificio detrás de su amor por la cocina? En ese momento, al mirar por la ventana hacia el horizonte, don Ernesto siente que este encuentro podría ser el punto de inflexión que tanto ha necesitado. Sin embargo, un nuevo dilema surge en su mente: ¿sería capaz de compartir no solo sus recetas, sino también las verdades más profundas sobre su salud y el impacto que el ajo tendrá en su vida? La respuesta se aferra en su garganta, haciendo que su corazón lata más rápido, cuando se da cuenta de que este podría ser su último intento por recuperar el amor de sus hijos a través de su pasión. La noche se presenta cargada de incertidumbre y esperanza, y don Ernesto sabe que no se trata solo de la cena, sino de construir un nuevo legado. Pero, como la receta del ajo, habrá ingredientes inesperados en la mezcla que podrían cambiar todo. El futuro se presenta, desafiante y lleno de promesas, mientras la cena de reconciliación se convierte en una prueba crucial de su viaje hacia el descubrimiento personal. La semana pasó con rapidez, cargada de anticipación y preparativos. Don Ernesto se encontró atrapado en una tormenta de emociones, la más fuerte de las cuales era la incertidumbre. Cada mañana, al despertar, se enfrentaba a un espejo que reflejaba no solo su apariencia, sino también sus temores y esperanzas. Mientras se afeitaba, repetía para sí mismo que la cena no sería solo una comida, sería un paso hacia la sanación familiar, una transición entre el pasado y un futuro anhelado. Cada día que pasaba en la cocina se convertía en un ejercicio ritual. Preparaba los ingredientes con meticulosidad, recordando las enseñanzas de la abuela Soledad. La técnica con la que cortaba las cebollas, el modo en que mezclaba las especias, todo se convirtió en una forma de recordar quién era y quién deseaba ser. La transformación no radicaba únicamente en los platos, sino en su forma de acercarse a la cocina como extensión de su ser. Una tarde, mientras estudiaba la composición del ajo y su influencia en el colesterol y la salud cardiovascular, una idea penetrante surgió en su mente. No solo podía transformar su cocina, sino también su estilo de vida. La revelación lo llevó a trazar un nuevo plan. Más allá de los menús que pensó compartir esa noche, se comprometió no solo a cuidar su salud, sino a educar a sus hijos sobre la importancia de una vida equilibrada y nutritiva. La cena, entonces, no sería solo un homenaje a su viaje, sino una invitación a que sus hijos lo acompañaran en este nuevo camino. Las recetas que iba a servir se convertirían en una gallardía ante sus hijos, una defensa personal de su elección. Mientras cocinaba, también reflexionaba sobre la relación que había tenido con la comida a lo largo de su vida y su dependencia de los placeres temporales que lo habían alejado de su esencia. Esa noche, cada plato sería una declaración, cada bocado un acto de valentía. Sin embargo, el dilema permanecía. Don Ernesto sentía que debía abordar su situación médica, pero el miedo a la reacción de sus hijos lo paralizaba. ¿Sería este el momento propicio? Mientras se asomaba por la ventana al caer la tarde, comenzó a hilar sus pensamientos. La respiración se le volvió pesada al imaginar la discusión, pero también una chispa se encendió. La honestidad podría ser el ingrediente que necesitaba para unirlos, uniendo los trozos fragmentados de su relación. Esa noche, mientras cocinaba,
Se preguntó repetidamente, ¿cómo abrirse sobre su salud sin asustarlos? Cada vez que cortaba una cebolla, un torrente de recuerdos afloraba. La preocupación de sus hijos, su renuencia a confiar en él, cada frágil hilo de conexión que se había desgastado con el tiempo. Esa fragilidad se convirtió en una motivación ardiente. Sabía que debía ser sincero. Ya al mismo modo que un buen plato requiere de ingredientes equilibrados, su vida necesitaba verdad. El día de la cena finalmente llegó. Con cada plato que colocaba en la mesa, la ansiedad crecía, un nudo en su estómago al pensar en lo que iba a revelar. Cuando sus hijos llegaron, la atmósfera se cargó de una mezcla de expectativas. La mesa estaba elegantemente puesta, cada plato un despliegue de colores y aromas. Al verlo sentarse, sintió una cierta esperanza. Con cada bocado, se sintió más ligero, casi elevado. Pero había algo más que necesitaba hacer. Antes de que los sabores fueran invadidos por las conversaciones triviales, tomó una respiración profunda. Este momento era crucial. Quiero hablarles de algo más que la cocina. Su voz tembló, entrelazada con la determinación. Los rostros de sus hijos se tornaron atentos, y don Ernesto supo que había llegado el momento de compartir las verdades que lo habían perseguido en silencio. Dependía de su valentía para abrirse, pero también de su amor. En un instante de claridad, comprendió que la transformación que tanto deseaba no podía comenzar hasta que se aceptara completamente a sí mismo, revelando no solo su amor por la cocina, sino todas las fragilidades que lo acompañaban. La cena se detuvo, el aire denso de expectativa. ¿Sería ese el cambio que tanto había buscado? ¿O estaría abriendo una herida que nunca sanaría? El futuro pendía de un hilo, y la verdad estaba a punto de ser revelada. La voz de don Ernesto se entrelazaba con el aroma que emanaba de la cocina, cada palabra envolviendo el ambiente en una tensión palpable. Sin embargo, a pesar del leve temblor en sus manos, logró sostener la mirada de cada uno de sus hijos. Esa conexión visual era lo que necesitaba para reforzar su compromiso con la verdad. Esta cena no es solo por los sabores, también es por nosotros, por lo que hemos sido y lo que podemos llegar a ser, comenzó, sintiendo el peso de su confesión cada vez más presente. Era indudable que sus palabras eran una invitación a un viaje que podrían recorrer juntos, aunque la incertidumbre del destino siempre lo acechaba. Mientras hablaba, recordó su historia. Los errores cometidos que lo habían llevado a esa lucha interna, el descuido de su salud por el peso de sus responsabilidades, la comida chatarra que había considerado un alivio en momentos de dificultad. Todo ello había creado un abismo entre él y sus seres queridos. No se trata solo de mí, se trata de lo que quiero enseñaros. Cuidar del cuerpo es un acto de amor propio y hacia los demás. Su voz adquirió fuerza a medida que continuaba. Los rostros de sus hijos se veían cada vez más preocupados, pero también intrigados. Esta era la oportunidad que había estado esperando. Me he dejado llevar por lo fácil, por el sabor momentáneo, pero ahora quiero que comprendáis que la verdadera satisfacción está en lo que alimentamos. Estoy aquí no solo para compartir recetas, sino para mostrar cómo podemos vivir de forma más plena y saludable. El silencio se hizo más presente. Don Ernesto sintió cada segundo como un eco en su mente. Esta revelación no era simplemente sobre su estado de salud, se trataba de un modelo a seguir. Me han preocupado vuestras preocupaciones sobre mí. He sentido que no podía ser honesto, y eso ha sido un error. Quiero que todos estemos aquí, juntos, sanos, concluyó, con el corazón latiendo con fuerza. Sin embargo, una sensación de inquietud persistía. La imagen de sus hijos reaccionando fue la que más le preocupaba. Había asumido el riesgo de ser vulnerable, pero nadie había rompido el silencio. Se preguntó si había hecho bien en abrir las puertas del miedo y la inseguridad. Luego, la voz de su hijo mayor, José, rasgó el aire tenso. «Papá, ¿tenías que decírnoslo así?» Es mucho para procesar. La reprochante sinceridad hacía eco de sus miedos. Este no era el final que había imaginado, la incertidumbre en sus ojos pareció un reflejo de su propio espíritu. Sin embargo, en ese instante crítico, la honestidad percibida por su padre encendió una llama en su interior. Don Ernesto había cruzado una línea, ya no había vuelta atrás. La primera reacción de rechazo a su revelación pronto se transformó. La franqueza que había mostrado comenzaba a abrir una puerta a la conversación. «Vamos a enfrentarlo juntos», dijo la hija menor, con una mirada que denotaba un renovado apoyo. Don Ernesto sintió que la presión comenzaba a aliviarse.
Este no era solo un camino para él, podrían forjar un nuevo destino como familia. La cocción de recetas las había unificado simbólicamente, pero ahora era su disposición a compartir sus debilidades lo que los convertiría en un verdadero equipo. No obstante, algo permanecía en el aire, la realidad de su salud y su compromiso por mejorarla. Este era el verdadero reto. La cena prometía ser el inicio de discusiones difíciles, pruebas y descubrimientos. La conversación había abierto una herida, pero también un camino. Sin embargo, el costo de ser verdaderamente transparente lo aterraba. ¿Sería suficiente la buena intención para enfrentar la batalla que venía? Mientras sus corazones comenzaban a ajustarse, una verdad resonó fuerte en su interior: el amor es también responsabilidad. Don Ernesto se dio cuenta de que el verdadero cambio y transformación no dependerían solo de sus palabras, sino también de sus acciones futuras. Sería capaz de sostener esa transformación en los días que vendrían, a pesar de las dificultades y temores que aún acechaban. El futuro íntimo y familiar que se abría ante él estaba lleno de preguntas y oportunidades. La cena apenas comenzaba, y la verdad tenía aún mucho por revelar. La tensión tras la cena quedó flotando en el aire, como un aroma a especias olvidadas. Don Ernesto observaba a su familia, cada uno en un mundo de pensamientos propios, y sentía el peso de sus palabras aún vibrar en la habitación. No había pasado mucho tiempo desde que se había comprometido a este cambio. En su fuero interno, sabía que debía ser más que un orador persuasivo, tenía que convertirse en un modelo a seguir, un hombre de acción. Esa noche, antes de irse a la cama, revisó sus notas sobre salud y alimentación, escritos en papeles amarillentos, restos de antiguas promesas escritas hace años. No solo estaba listo para hablar, sino que se sintió obligado a estructurar un plan claro para su transformación. La conexión emocional que había alcanzado con su familia era un catalizador. Su deseo de mejorar físicamente ya no era un acto de egoísmo, sino una responsabilidad compartida. Durante las siguientes semanas, don Ernesto decidió implementar cambios, incorporar más vegetales en las comidas, reducir el consumo de alimentos procesados y hacer ejercicio. Con cada paso, su ansiedad por decepcionarlos aumentaba, hasta que se dio cuenta de que había un camino que podía recorrer junto a ellos. Comenzó a invitarlos a cocinar juntos, a crear recetas que no solo celebraran la comida, sino que también honraran sus nuevas metas. Una tarde, al llenar el carrito del supermercado, notó que su hija menor, Valentina, le miraba con admiración. «Papá, estoy orgullosa de lo que estás haciendo», le dijo, y esas simples palabras fueron como un bálsamo a sus inseguridades. Cada pequeño paso que daban juntos les reforzaba la idea de que estaban unidos en esta lucha. Sin embargo, también vino la duda. ¿Era suficiente solo cambiar su dieta y rutina? Una conversación con una amiga de antaño, Rosa, lo llevó a una reflexión más profunda. Ella era nutricionista y había dedicado su vida a ayudar a otros a cambiar. Cuando don Ernesto le mencionó su plan, ella con un gesto solidario le dijo: «La transformación no solo es física, también mental. Debes desafiar tus viejas creencias sobre la comida y tu relación con ella». Eso dejó una huella en él. En la siguiente reunión familiar, planteó un nuevo reto: cada uno debía compartir no solo lo que comían, sino cómo se sentían al respecto. El ambiente se volvió más ligero, y las ideas comenzaron a fluir. Las confesiones de José sobre su adicción a las redes sociales, cuando se sentía agobiado, provocaron un eco de reacciones. Don Ernesto se sorprendió al darse cuenta de que este intercambio puede ser la clave para algo más grande. Cada relato compartido, cada emoción expuesta, comenzó a construir un nuevo lazo familiar. No solo era un cambio de dieta, era un cambio de vida. Era el inicio de un viaje de sanación que iba más allá de la salud física. Aquella noche, mientras reflexionaba sobre lo sucedido, recordó palabras de Rosa. La verdadera transformación requería abrirse a nuevas perspectivas y reconocer que cada uno de ellos llevaba una herida que necesitaba sanarse. Decidió que era tiempo de dar un paso más y ser más vulnerable. Mientras conceptualizaba cómo compartir más sobre sus propios miedos, un mensaje dejó de lado sus pensamientos: la invitación a un evento de bienestar en la comunidad, donde se discutirían temas de salud y donde podría encontrar apoyo. Don Ernesto sintió que era una oportunidad crucial. ¿Debería asistir y compartir su historia y su nuevo compromiso ante otros? La incertidumbre regresó, el riesgo era elevado, pero también lo era la recompensa. El reloj marcaba ya tarde, y la decisión comenzaba a cernirse sobre él como un desafío inevitable.
Este viaje no se trataba de un solo camino, era un camino compartido hacia la sanación de todos. Sería capaz de mostrarse ante el mundo, representando no solo sus propios miedos, sino la esperanza de su familia. El amanecer de un nuevo día se perfilaba en el horizonte y las respuestas a sus preguntas parecían tan cercanas como distantes. La cena había abierto camino inconmensurable, pero el próximo paso era salir de su zona de confort. A medida que la mañana se acercaba, don Ernesto comprendía que el verdadero viaje apenas comenzaba. Don Ernesto se despertó con el cuerpo lleno de energía, una chispa animada que surge tras las noches de duda. Cada rincón de su casa parecía resonar con posibilidades. Sin embargo, la invitación al evento de bienestar lo acechaba como una sombra. La idea de hablar en público le provocaba un cosquilleo nervioso en el estómago. No solo sería un orador, sino que se convertiría en un testimonio andante de su proceso. Esa mañana, decidió que no podía permitir que el miedo lo arrastrara. Debía confrontarlo. En la cocina, mientras preparaba el desayuno, se enfocó en su respiración. Cada inhalación era una afirmación de su compromiso y cada exhalación, una liberación de la ansiedad. En ese pequeño ritual, encontró su primer ancla emocional. Se miró en el espejo de la cocina, no como el don Ernesto que había sido, sino como el hombre en que se estaba convirtiendo. Junto al café, pensó arduamente sobre el contenido de su discurso. Rosa le había mencionado que las historias personales tienen poder. Así, al estructurar sus pensamientos, decidió que hablaría de sus luchas, de los momentos de tentación y de la notoria vulnerabilidad que había sentido al abrir su corazón a su familia. No quería ser solo un ejemplo de lo que se podía lograr. Quería ser un faro de autenticidad. Después de un intenso desayuno con sus hijos, donde pudieron compartir su entusiasmo sobre la nueva dirección que tomaba la familia, se sintió revitalizado. José, el mayor, había comenzado a hacer ejercicio con él, y Valentina estaba más interesada en la cocina que nunca. El sentido de comunidad en su hogar era palpable. Cada paso que daban redundaba en un diálogo familiar que se había fortalecido. Sin embargo, la expectativa del evento llegó como una tempestad. El día terminó por convertirse en una montaña rusa de pensamientos negativos. La idea de ser el centro de atención lo asustaba, temía ser juzgado, enfrentarse a una audiencia que podría no comprender su mensaje. A pesar de ello, cada vez que la duda se colaba en su mente, recordaba las palabras de Rosa. La transformación es un proceso, no un evento. Esa frase se convirtió en su mantra. Finalmente, llegó la noche del evento. Don Ernesto se presentó en el lugar, profundamente consciente de sus inquietudes, pero decidido. La sala estaba llena de personas, algunas conocidas, otras no. Las miradas curiosas lo atravesaban, lo hacían sentir como un pez fuera del agua. Su corazón latía con fuerza al subir al estrado, y por un momento, sintió que el mundo se detuvo. Hoy no hablaré de una dieta restringida, sino de una transformación integral, comenzó. Las frases fluyeron, las palabras se entrelazaron con su historia personal. Compartió sus fracasos y éxitos, alimentación y emociones. Se desnudó emocionalmente ante los presentes, revelando lo que había aprendido en su travesía. La conexión que comenzó como un intento de autoconciencia se transformó en un lazo palpable con su audiencia. Al final de su intervención, hubo un silencio momentáneo, seguido de una ovación que lo envolvió como un abrazo cálido. Las palabras de sus oyentes se convirtieron en pequeños destellos de luz que iluminaban su nuevo camino. Pero no todo quedó ahí. Al salir, un hombre se acercó. El desconocido sostenía un folio en sus manos visiblemente emocionado. Tu historia me ha inspirado. Llevo años lidiando con mis propios demonios, y no sabía por dónde comenzar, le dijo, la voz temblorosa. Este encuentro fortuito fue un recordatorio elocuente de que la transformación de don Ernesto no solo le pertenecía a él. Había comenzado una cadena de reacciones en quienes le escuchaban. El desafío ahora pasaba a otro nivel, no solo le habían escuchado, había provocado una influencia en otros. Su camino seguía, una evolución que apenas comenzaba. Estaba frente a un nuevo dilema: ¿cómo sostener la conexión con quienes había inspirado? Al dejar el evento, un nuevo mensaje llegó a su móvil, era una solicitud para participar en un programa de salud en la radio local. La incertidumbre y la emoción se mezclaron dentro de él, y el ciclo de transformación le empujaba hacia nuevas fronteras. ¿Estaría listo para dar otro paso hacia lo desconocido? La mañana siguiente, don Ernesto se despertó con una mezcla de entusiasmo y ansiedad palpables.
mientras se servía un café, sus pensamientos giraban en torno a la solicitud recién recibida para el programa de radio. Era un nuevo reto, uno que podía catapultar su historia a más oídos. Sin embargo, la ansiedad provocada por la idea de hablar nuevamente ante un público, aunque en un formato diferente, lo acechaba. Decidió aprovechar esa energía nerviosa. En lugar de dejar que la indecisión lo paralizara, comenzó a apuntar ideas de lo que podía transmitir. Las palabras transformación y autenticidad resonaban en su mente. Cada garabato en el papel se convertía en un ladrillo sólido que construía su camino. Sabía que esta era una oportunidad no solo para expandir su mensaje, sino para fortalecer su propia voz. Mientras su mente articulaba conceptos sobre la salud y el bienestar, sintió que su mensaje se ampliaba. Cada puntada de responsabilidad era, en verdad, una rama más de su crecimiento personal. Reflexionó sobre el impacto que había tenido en el evento anterior y cómo su propia evolución podía ofrecer un sentido de comunidad, a pesar de la creencia de que la transformación era un proceso individual. Durante el día, mantuvo conversaciones con sus hijos no solo sobre su día a día, sino también sobre lo que significaba atreverse a compartir su historia. José, cada vez más motivado por los cambios de su padre, expresó su deseo de involucrarse en proyectos que fomentaran el bienestar. Valentina, por su parte, mostró curiosidad sobre cómo podía contribuir con su habilidad para la cocina. Estas interacciones se convertían en un pilar en el que don Ernesto empezaba a basar no solo su mensaje, sino su forma de vivir. Con cada conversación, nuevas luces se encendían en su mente. Y si en lugar de un simple relato personal, podía proporcionar herramientas útiles a aquellos que lo escuchaban? Así, don Ernesto comenzó a investigar sobre la salud integral, las propiedades del ajo y otros alimentos. Su intención era enfocarse en compartir conocimiento, en lugar de limitarse a su propia experiencia. Mientras se preparaba mentalmente para la grabación de la radio, pensó en los errores comunes sobre la salud y el ajo que muchas personas cometían. Había llegado el momento de profundizar en logros reales y ofrecer soluciones tangibles. La idea le atrajo. Se sintió listo para hablar sobre mitos, realidades y descubrimientos sorprendentes que podrían cambiar vidas. A medida que se adentraba en el material, su mente se abría, discutió cómo el ajo, a menudo subestimado, podía ser una maravilla en la salud de los mayores. Notó una curiosidad creciente en él, no solo documentaba datos, sino que se encontraba en un proceso de descubrimiento. Había algo en esa investigación que alentaba su deseo de compartir, de educar, de empoderar. Esa noche, mientras se sentaba en el sofá, una idea brillante lo atravesó. ¿Podría crear un pequeño espacio donde las personas pudieran compartir sus historias de transformación alimentaria? Desde ese enfoque, su trasfondo personal y profesional se entrelazaría con el bienestar de quienes lo escuchaban. Al final del día, mientras se preparaba para dormir, la emoción brotó dentro de él ante la posibilidad de este nuevo enfoque. El día siguiente sería crucial, tenía que demostrar que, al igual que él, otros también podrían encontrar sus voces en este camino transformador. Pero antes de cerrar los ojos, una notificación emergió de su teléfono, interrumpiendo su ensueño. Era un mensaje de Rosa. Decía que había alguien que quería hablar con él sobre un proyecto colectivo en el área de la salud. Intrigado y nervioso, su corazón se aceleró. ¿De verdad estaba listo para dar el siguiente paso? La mañana siguiente a la notificación de Rosa, don Ernesto despertó con una sensación de urgencia que ahogaba sus miedos. Sabía que el mensaje era una puerta entreabierta, una promesa de algo más grande, y su mente revoloteaba entre las posibilidades. Con su taza de café en la mano, se unió a la conversación mental que había empezado la noche anterior, reflexionando sobre el impacto que podría tener en los demás y su propia vida. Sin embargo, el proyecto que Rosa mencionaba no solo significaba comprometerse a un camino que había vislumbrado, también implicaba entrar en un campo que le era, hasta cierto punto, desconocido. Mientras la idea de un proyecto colectivo lo desbordaba, también despertaba en él una búsqueda de validación interna. A medida que pensaba en los errores comunes sobre el ajo que había considerado en sus apuntes, se preguntó, ¿sería capaz de enfrentar sus propios errores y limitaciones en este nuevo camino? Decidió que no le temería a esa incertidumbre. En lugar de continuar con su habitual autosabotaje, buscó la forma de convertir su ansiedad en acción. Se dedicó a investigar más sobre las propiedades del ajo, las anécdotas de sus virtudes, y cómo integrarlo de forma divertida y eficaz en la dieta diaria de las personas mayores. Cada dato nuevo que recopilaba alimentaba su deseo de ser un agente de cambio. En el transcurso de la siguiente semana, mientras profundizaba en su investigación,
Don Ernesto se dio cuenta de que su trayectoria personal estaba impregnada de errores que también serían valiosos para quienes escuchaban su mensaje. Caminando por el mercado local, optó por compartir esos errores y cómo los había superado, convirtiéndose en un maestro en lugar de un simple narrador. ¿Por qué no hablarle a su audiencia no solo de las maravillas del ajo, sino también de sus experiencias de transformación personal? Con cada paso que daba, una chispa de confianza se encendía en su interior. Preparó una presentación que combinaba sus descubrimientos sobre el ajo con sus vivencias. Así, se sentía cada vez más preparado para el programa de radio. Invertir horas en la creación de este contenido se había convertido en un ejercicio de autodescubrimiento, donde reconocía sus temores y los convertía en fortalezas. La noche antes de la grabación, sintió que sus pensamientos oscilaran entre la duda y la determinación. En su mente, se cuestionaba si realmente lo estaba haciendo bien. Fue entonces cuando revisó los mensajes de sus hijos, los cuales estaban llenos de apoyo y entusiasmo por lo que estaba a punto de hacer. Esa conexión emocional lo impulsó a dar un paso más allá. Si él podía transformar su vida, ¿no podría también inspirar a los demás a hacerlo? Al día siguiente, mientras se preparaba para la grabación, la anticipación lo envolvía y lo inquietaba de manera intensa. Tomando un respiro profundo, se prometió ser auténtico y honesto. Era el momento de que su voz resonara en el mundo, de compartir no solo información, sino una historia, su historia. Horas después, estaba frente al micrófono, sintiendo el peso de la expectativa. Al instante, una voz interna le dio un empujón: no estás solo. Otros esperan escuchar lo que tienes que decir. Con esa convicción, comenzó a hablar, sintiendo que cada palabra emitía un eco dentro de su ser. Pero mientras se sumergía en su relato, una llamada inesperada interrumpió su flujo. Al ver el nombre en la pantalla, la incertidumbre lo abrazó. Era Rosa, y en su voz había un matiz que lo hizo dudar. La intervención era clara, y también lo era el mensaje: había ocurrido algo relacionado con el proyecto. La curiosidad y el miedo volvían a crecer en su pecho. ¿Qué podría haber sido tan urgente como para perturbar este momento decisivo? Don Ernesto miró la pantalla del teléfono, y por un momento, el mundo que lo rodeaba se desvaneció. Su mente se llenó de preguntas. ¿Qué ocurrió? ¿Era algo que podría desbaratar el esfuerzo que había puesto en su presentación? Una mezcla de ansiedad y anticipación lo atravesó mientras presionaba el botón de respuesta. Hola, Rosa, dijo, tratando de mantener la voz firme a pesar del nudo que se le formaba en el estómago. La voz de Rosa se escuchó clara, pero había una preocupación latente. Hablaba sobre una reunión inesperada del equipo de expertos para evaluar el proyecto. La inesperada premura se debió a una crítica reciente sobre la percepción pública del ajo. Una figura influyente había puesto en duda la efectividad de sus beneficios en la salud, desatando una oleada de escepticismo. Don Ernesto sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. Todo el esfuerzo que había dedicado, las horas de investigación y su renovada confianza parecían tambalearse ante la posibilidad de que su mensaje fuera considerado poco fiable. Sin embargo, él también era consciente de su transformación personal y profesional, no podía permitirse regresar a la inseguridad. Se aferró a la oportunidad. Rosa, ¿y si usamos esto a nuestro favor?, propuso, su voz comenzando a llenarse de fervor. Necesitamos abordar esos errores. Si sabemos cuáles son, podemos mostrar a la gente que los mitigamos y que hay un camino hacia una mejor salud. Siguió hablando, sintiendo que su resolución crecía con cada palabra. Enumeró los puntos que había investigado, los 6 errores sobre el ajo que todos cometían, incluidos él mismo. Se trataba de una oportunidad para conectarse con la audiencia a un nivel más profundo y genuino, demostrando la importancia de aprender de los fracasos. Era un enfoque que podía enmarcar su historia de transformación, su viaje como un buscador de veracidad. Rosa lo escuchó en silencio, encontrando en sus palabras el brillo de un líder en ascenso. Su voz ahora resonaba con la confianza que él había cultivado en las últimas semanas. Era como si cada error que había mencionado se convirtiera en una piedra angular de su nuevo enfoque, una forma de mostrar que el conocimiento crece a través de los fracasos. Eso era el auténtico aprendizaje: vulnerabilidad al compartir, sabiduría al superar. Esa es la actitud que necesitamos, Ernesto, respondió Rosa, su voz más animada. Podemos desarrollar nuestra presentación en torno a esos puntos. La gente se conectará más si se sienten reflejados en nuestras propias debilidades. Al colgar, don Ernesto se sentó en el borde de la cama, con la mente sumando.
Había algo liberador en aceptar que sus propios tropiezos eran parte de su esencia, y que abrazar esa verdad podía transformar no solo su mensaje, sino también su propia percepción de sí mismo. Se acordó de lo que había leído sobre la autenticidad. Las mejores conexiones se forjan en la honestidad. Con ese nuevo enfoque, comenzó a elaborar un guión que no solo abordara los errores comunes sobre el ajo, sino que además explorara su propia historia. Cada tropiezo, cada duda y cada descubrimiento personal quedó reflejado en su narrativa, esperando la respuesta de aquellos que lo escucharían. Sin embargo, mientras transformaba sus miedos en fortaleza, una sensación de inquietud volvió a asomarse. ¿Estaría listo para enfrentar la reacción del público al abordar sus fallos? ¿Podría realmente inspirar un cambio significativo? Era un dilema que lo acompañaba, desafiando su evolución. En ese momento, la pantalla de su teléfono volvió a iluminarse. Era un mensaje de uno de sus hijos, preguntando sobre el evento de la mañana. Esa simple pregunta detuvo su pensamiento temporalmente, y con una chispa de esperanza, se dio cuenta de que su vida ya estaba en el camino hacia el cambio que tanto deseaba. ¿Estaba dispuesto a redescubrir su lugar en este nuevo mundo? Preparado para abordar estos episodios con una sinceridad renovada, decidió que había llegado el momento de dar un paso más. Destiló su tesis en un único y poderoso mensaje: los errores no son fracasos, son lecciones que nos transforman. Pero, justo al cerrar su computadora, un recordatorio apareció en su pantalla. Era la invitación a la reunión final del equipo con una nota inquietante. Discutirá el futuro del proyecto que, según parecía, pende de un hilo. ¿Estaría realmente preparado para este giro inesperado? La trampa que lo acechaba arrojó una sombra sobre su nuevo camino. La lucha estaba lejos de haber terminado. Don Ernesto sintió que el aire se volvía más denso a medida que se acercaba la reunión final del equipo. Se preparó mentalmente para el desafío que se avecinaba, conscientes de que esta vez, no se trataría solo de presentar información, sería una defensa de su historia, del trabajo en equipo, y de su viaje personal hacia la transformación. A medida que llegaba al lugar, la incertidumbre se mezclaba con la determinación. No podía permitir que el temor o las críticas arruinaran este momento crucial. Al entrar a la sala, sintió las miradas de sus compañeros, cada una atravesándolo en busca de respuestas. Con el corazón latiendo fuerte, tomó una respiración profunda y se preparó para hablar. Cuando le llegó el turno, hizo una pausa para mirarlos a todos, dejando que sus ojos revelaran la resolución que había cultivado en cada paso de su viaje. Comenzó su intervención con sinceridad. Compartió los 6 errores que él mismo había cometido sobre el ajo y cómo cada uno de ellos no solo había perjudicado su salud, sino que también lo había llevado a una profunda reflexión sobre la vida, la familia y la cocina. No se trata únicamente de los beneficios del ajo, dijo, con la voz robusta. Se trata de cómo los errores pueden convertirse en otros aspectos de nuestra vida. Cada uno de esos errores me hizo ver el valor de aprender y de cambiar. En este camino, he encontrado no solo la salud, sino la conexión con mis hijos y el redescubrimiento de mi pasión por la cocina. Sabía que esos momentos de vulnerabilidad podían resultar incómodos para algunos, pero también estaba seguro de que resonarían con otros. A medida que compartía sus vivencias, notó cabezas asintiendo, rostros que reflejaban una mezcla de comprensión y asombro. Era un instante fuerte, donde su autenticidad brillaba por sí misma. Luego, iba siguiendo su guión, uniendo cada error con una lección. Habló sobre el poder que el ajo tiene para enriquecer no solo la vida culinaria, sino también la calidad de vida. Lamentó que él mismo no hubiera apreciado esos beneficios antes, y en el camino, había puesto en peligro su salud por disfrutar de placeres temporales. Finalizó su presentación con una frase que había estado resonando en su mente: los errores son peldaños hacia el verdadero aprendizaje. Si los enfrentamos con valentía, se convierten en oportunidades para el crecimiento. Cuando concluyó, la sala quedó en un silencio reflexivo. Don Ernesto sintió el peso de sus palabras. Aunque no todos estaban convencidos, se vislumbraban atisbos de luz en los rostros de aquellos que estaban escuchando. Fue entonces que uno de los miembros más escépticos levantó la mano. Don Ernesto dijo, con claridad en la voz: creo que muchos de nosotros hemos estado en su lugar. Su historia es un recordatorio de que el miedo al cambio es solo el primer ingrediente de un platillo exitoso. Las palabras de apoyo comenzaron a fluir, y pronto, aquellos que alguna vez dudaron del potencial del ajo se unieron al diálogo sobre lo que podían aprender y aplicar en sus propias vidas. La conversación fluyó, llena de preguntas, ideas y la búsqueda de soluciones. La energía en la sala cambió por completo,
la incertidumbre se transformó en colaborar, y así, alguna chispa de optimismo se encendió. Al final de la reunión, don Ernesto se sintió liberado, como si una carga hubiera sido levantada de sus hombros. Había compartido su verdad y su viaje, algo que nunca había creído posible en este nuevo mundo. Más allá de la aceptación, sentía que había logrado algo más, un sentido de pertenencia y apoyo que había estado ausente por mucho tiempo. Los días que siguieron se llenaron de propuestas y planes. Rosa, conmovida por la presentación, le propuso unirse a ella en el desarrollo de un programa que integraría la cocina con el bienestar. Don Ernesto, entusiasmado por la idea, vio en este nuevo proyecto una oportunidad no solo para compartir su amor por el ajo, sino también para reforzar su camino hacia un futuro más saludable. Días después, mientras estaba de pie en su cocina, cortando ajos frescos y preparando nuevas recetas, sintió una profunda satisfacción. La vida había cambiado de rumbo. No solo había conquistado sus temores, sino que había ayudado a otros a ver el valor de los errores, a entender que el camino hacia la transformación está lleno de altibajos y que cada uno de ellos podía compartir y aprender algo valioso. Con cada nuevo plato que creaba, sentía un renovado propósito. Desde que aceptó sus imperfecciones, se había convertido en un maestro no solo en la cocina, sino también en la vida. La reconciliación con sus hijos, la superación de sus desafíos personales y el impulso hacia un futuro de transformación alimentaria eran hitos que celebraban el poder de la autenticidad. Finalmente, don Ernesto hizo un balance en su vida. Había pasado de ser un hombre perdido en su tristeza a convertirse en un guía y un faro de esperanza. No podía esperar para llevar esa luz a otros, para enseñarles que cada error puede ser el principio de algo grandioso. La historia de don Ernesto no terminaba en una cena. Era solo el comienzo de un viaje hacia la sanación, un viaje que continuaría con cada nuevo sabor, cada nuevo plato, y cada nuevo día lleno de posibilidades. Había aprendido que compartir su historia era en sí mismo un acto de amor, un legado que trascendería más allá de la mesa familiar. Así, con la brisa del mar acariciando su rostro y el aroma del ajo llenando su hogar, don Ernesto se sintió listo para lo que vendría. Sabía que estaba justo donde pertenecía, en el camino hacia una vida más plena y saludable, rodeado de amor y oportunidades. Y recuerda, si te ha resonado esta historia, necesitas suscribirte ahora a nuestro canal. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegúrate de comentar tus reacciones y teorías sobre este final. No esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conmovedora conclusión. Hazlo y sé parte de esta comunidad de superación personal.